segunda tutoría de la quincena 1, donde vamos a terminar de ver el tema de la interfaz de CIPE una vez ya hemos instalado el programa. Voy a iniciar el CIPE y compartiros la pantalla. Acordaos que hay que entrar desde MEP. Y aquí CIPE-CADMEP versión estudiantes. Si le pincháis aquí, os dará error y no os dejará entrar. Acordaros porque siempre me pasa que muchas veces le dan al botón que no es. Voy a crear mi archivo nuevo. Con la fecha de hoy. Vale, si os acordáis, lo que comentamos es que tenemos esta pestaña de base. Vamos introduciendo los datos generales de la obra, elegimos el tipo de proyecto, tipo de edificio, luego tipo de proyecto, los datos del proyecto que podemos importarlos, rellenarlos a mano, añadir un plano, elegir dónde está ubicada la obra y el generador de precios que vamos a utilizar. Y luego el tema de las superficies, la construida total y la superficie de la planta tipo. Pues aquí, ahora luego, cuando importe las plantillas, comentaremos cómo hacer el cálculo de estas superficies. Tipo de número de viviendas que tendrá el edificio iguales, su 1, 2, las que sean, y los tipos de vivienda diferentes. Pero todo esto se puede editar después, lo que dijimos de las plantas. Voy a crear ahora las dos plantas. Podemos editar de la planta baja el desnivel sobre el suelo. Y luego esta pestaña que es variable según el tipo de proyecto que hayamos elegido. Si estudio térmico, si cálculo de protección contra incendios, si climatización. Y ya con esto terminamos. Voy a introducir ahora sí que las plantillas de dibujo para cada planta. Entonces, si yo le doy así, tengo que buscar las plantillas. Entonces me iría a donde las tengo descargadas. Las plantillas son esto que nos pusiste en el ejercicio, ¿no? Exacto, sí. Varios Aquí lo archivos, ¿no? tenéis, creación de obra nueva. Os lo descargaríais. Voy a descargármelo y así lo vemos. Me las voy a guardar aquí en la quincena. Puedo seleccionar las 4 de golpe, darle a abrir y se me han creado aquí. Aquí me aparecen ya las plantillas. Si esas plantillas variasen, porque se modifica el plano, son DWGs, es decir, son archivos de AutoCAD. Si esos archivos de AutoCAD variasen, que por ejemplo os modifican alguna cosa y os mandan un modificado, siempre podemos actualizar fichero. Reimporta otra vez los datos de nuevo. Si no le damos a actualizar fichero, en principio mantiene los datos que tiene de la primera importación de la plantilla. De hecho, si CIPE detecta que ha habido cambios, os avisará. Os dirá, se han producido cambios desde la última vez que se importó la plantilla. Desea reimportarlos y ahí ya elegimos si sí o no. Si nos hemos equivocado en las plantillas, podemos eliminarlas y o borrar todas de golpe desde aquí. Voy a seleccionar. Y luego dentro de cada una de ellas puedo gestionar las capas. Y yo podría tocarle el color de la capa, decir si la quiero que sea visible o no. Eso luego volveremos aquí para tocar los colores.
aceptamos y automáticamente se nos han introducido aquí. ¿Qué pasa? Que si yo ahora le doy a aceptar, me aparece la interfaz, pero no me aparece ninguna plantilla. Puedo ver que estoy en la planta baja y no tengo ninguna plantilla. ¿Qué debo hacer para que se me vean ahora las plantillas aquí que he importado? Pues el botón de las plantillas estaría aquí, donde pone editar plantillas, que es el iconito este que pone DXF de WG. ¿Veis bien el tamaño o tengo que cambiar el tamaño de la pestaña, lo primero? Hombre, aquí ahora no se ve muy bien. Por eso, no, A ver, no, si lo espera. amplías un poquito mejor. Sí, no, por eso que me acuerdo que la semana pasada lo dijimos, pues no me cuesta nada. No. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, Mejor. Vale, entonces tenemos este icono de editar plantillas. Acordaos que siempre que pasamos por encima del ratón, sin pinchar, nos va diciendo lo que es. Entonces aquí tenemos editar plantillas. Pinchamos y aunque nos aparecen aquí, nos falta asignarlas a las vistas, que sería desde este botón de aquí, vistas de los grupos. Seleccionamos y fijaos que tengo aquí los grupos que yo he creado, las diferentes plantas que he ido creando, y ahora simplemente le tengo que decir la plantilla a la que pertenecen. Pues la cubierta, le digo que va con la cubierta, la planta 2 con la planta 2, la 1 con la 1 y la baja con la baja. Fijaros que si yo me equivoco y le doy, por ejemplo, a las 4 en una planta, me van a aparecer aquí todas superpuestas. Entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Pues vuelvo aquí, vuelvo a darle a vistas de los grupos y ya me voy a la planta baja y deselecciono las que no son. Y ahora ya sí que tengo planta baja. Para subir y bajar entre grupos tengo estos botones. Este es cuando tenemos muchas plantas para saltar automáticamente a la planta que queremos. Y estos otros es para subir y bajar planta a planta. Yo aquí estoy en la cubierta, acordaros que aquí abajo me marca dónde estoy. Cubierta, planta 2, planta 1 y planta baja. ¿Cómo puedo saber la superficie construida de cada una de las plantas para colocar los valores que teníamos aquí de configurador del generador de precios? Que nos pedía superficie total construida y superficie de la planta tipo. Primero de todo, la planta tipo es normalmente la planta primera o la segunda. Digamos que sería la planta que más se parece a la que se repite. Por lo tanto, si vemos bien, la primera planta es una vivienda de 2 dormitorios, salón, comedor, cocina y un baño. Y la planta segunda tiene un dormitorio, salón, comedor, cocina y un baño. Pero la superficie que ocupa la planta es exactamente igual en planta baja y en planta primera. Por lo tanto, esta sería la planta tipo, perdón, en planta primera y planta segunda. Y en cambio, en la planta baja, lo que es esta fachada está retranqueada, aquí hay un voladizo de la planta superior. Por lo tanto, esta no se podría considerar como planta tipo, sino que sería esta planta. Para sacar la superficie de la planta podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Bien me voy a, por ejemplo, a las plantillas en AutoCAD. Pues yo me abriría, pues, por ejemplo, la planta baja. Tenemos la planta. Pues yo simplemente con el comando, escribo el comando área y seleccionaría. Y me dice que la planta baja tiene un área de 57,6 metros cuadrados. Si yo lo tengo en AutoCAD, pues perfecto. ¿Qué puede ocurrir? Que yo no tenga AutoCAD. ¿Cómo puedo calcular entonces ese área? Esto sería la forma, digamos, ideal. Entras en AutoCAD, que es lo más exacto,
y calculamos el área por cada una de las plantas y luego las sumamos. La otra opción es que en Cipe, yo, si no tengo activada ninguna orden, es decir, que tenemos aquí que pone seleccione una opción del menú, si yo me acerco, puedo ir viendo las medidas que tiene. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues primero me activaría la ortogonalidad por un lado, entonces así, y luego tenemos este botón que es capturas a plantillas. Las capturas a plantillas sirven para que me detecte los puntos de AutoCAD. Entonces así sí que lo podría conseguir de manera exacta. Entonces si yo ahora con esa captura a plantillas abierta, seleccionando extremo e intersección, que son los dos puntos que me interesan únicamente, si yo me acerco aquí y pincho, ¿veis? Me coge y como tengo... Voy a este punto y me dice que mide 8 metros, voy pinchando en el siguiente, voy pinchando en el siguiente, y así. Y cuando le doy al último punto, automáticamente en el centro me ha dicho la superficie construida total. Me pone un negativo delante porque he ido en sentido horario de las agujas del reloj. Si fuese en sentido antihorario me lo pondría positivo. Entonces la planta tipo tiene 64,55 entre los muros, a lo que habría que sumarle la mitad del balcón. El balcón se computa la mitad de su superficie, para la superficie de la planta tipo. Luego otro dato importante es que la cubierta no añade superficie. Es decir, nosotros para el cálculo de la superficie necesitamos tener la superficie de la planta baja, de la planta primera contando la superficie contenida en los muros más el 50% de la superficie del balcón y la planta segunda, que es exactamente igual que la planta primera. Sumamos esas tres superficies y tendríamos ya la superficie construida total del edificio. ¿Cómo hago para salir de todas estas cotas que me han aparecido? Pues simplemente dándole al botón secundario 2 veces ya salgo de este comando. Y con eso estaría. Claro, es que si lo hago, como os decía, en sentido horario, es decir, en sentido antihorario, ahora ya no me pone el menos delante, sino que me lo pone únicamente en positivo. Y si os fijáis, es plenamente exacto el Cipe, igual que el AutoCAD. En planta baja yo había medido en AutoCAD 57,6 y compruebo que en Cipe efectivamente me marca también que es 57,6 metros. Entonces ya con eso podríamos nosotros editar lo que es las superficies construidas de la parte de obra, configuración del generador de precios. Siempre para terminar un comando es con el botón secundario y para que desaparezca puede ser con el botón secundario de nuevo o dándole a escape. Con el botón de escape también se terminan los comandos. Una cosa interesante es que esto, hasta este punto, hasta recintos, estas 4 pestañas del menú desplegable, estos 4 menús desplegables, son los mismos en todas las pestañas, independientemente de que estemos en estudio térmico, en acústico, en incendios, salubridad, clima o cualquier otro. Si yo ahora cambio, por ejemplo, a solar térmica, hasta recintos esto se mantiene igual y lo único que ha variado es en unidades de uso. También está, pero hay que definirlo según cada instalación. Luego aquí nos ha aparecido instalación, edición, resultados y ayuda. Si yo ahora vuelvo a estudio térmico, fijaos que me ha cambiado y me aparece zonas térmicas, edición, resultados y ayuda. Bueno, esto obviamente edición, resultados y ayuda también es común a todas. Si ahora me voy a salubridad, exactamente lo mismo. Vemos que es edición, resultados y ayuda. Pues así sería suficiente. A ver. Volvemos a la pestaña de estudio térmico, que era donde hemos iniciado. Otro dato importante es que cuando nosotros cambiamos de pestaña, las plantillas desaparecen. No hace falta volverlas a importar, las tenemos siempre aquí, ¿no? Simplemente lo que queda es volverlas a asignar.
¿Por qué desaparecen pestaña a pestaña? Porque normalmente la plantilla nos sirve para introducir los elementos modelados, es decir, para introducir nuestros muros, puertas, ventanas, forjados, techos y cubierta. ¿Qué pasa? Que una vez los hemos introducido ya una vez, no, eso sí que es común a todas las pestañas. Entonces no tiene ningún sentido que yo en cada pestaña esté volviendo a activar las plantillas, salvo en casos puntuales. Pues por ejemplo, ya tengo modelado yo todo mi edificio aquí en estudio térmico, paso a la pestaña incendios, no me sirve perfectamente conforme lo tengo modelado, pero en cambio si me voy a salubridad sí que me interesa activar de nuevo las plantillas para poder colocar lo que son los sanitarios, porque en el modelo simplemente de elementos constructivos pues no me van a aparecer los sanitarios, porque aquí en elementos constructivos solo tengo lo que es obra civil como tal, es decir, muros y particiones, forjados, huecos y luego temas de sombras de edificios próximos y otros obstáculos. Para ya meter las diferentes instalaciones ya tendríamos que ir a la pestaña de salubridad donde ya colocaríamos el lavabo, el inodoro y la ducha. Los diferentes menús. Vamos a familiarizarnos con los diferentes menús. Tenemos aquí el menú de ayuda, donde tenemos una documentación rápida del programa para dudas que podamos tener, una memoria de ejemplo, una guía, pues podemos entrar y nos va explicando. Guías de funcionamiento, pues aislamiento. Va diciendo qué implica cada uno de los diferentes elementos que componen nuestro edificio. Entonces, a veces para resolver ciertas dudas, pues es interesante recurrir a esta guía. Luego, CIPE también normalmente se puede trabajar o pinchando en cada uno de los iconos o también con atajos de teclado. Aquí, por ejemplo, activar y desactivar capturas es con F3. Entonces, si yo activo o desactivo F3, fijaros que deja de estar presionado. Yo ahora estoy tocando F3 para que veáis la diferencia. Entonces, así sabemos si una orden está activada o no. Entonces, yo a veces, por efectos prácticos, pues sí que el capturas a plantillas, que es algo muy utilizado, pues sí que lo suelo activar y desactivar con F3. Hablando de los menús, pues el menú archivo, que es prácticamente igual a cualquier menú de archivo de cualquier programa de licencia Windows, donde tienes nuevo, gestión de archivos, guardar, guardar como, descripción de la obra, que ya vimos que es para poner una pequeña descripción, para sacar los listados de comprobación una vez hayamos realizado cálculos, para sacar los planos o para exportar, en este caso, desde la pestaña de estudio térmico, podemos exportar al programa de mediciones. BC3 sería el formato de intercambio de mediciones tipo para cualquier programa de mediciones. BC3 es el formato de intercambio universal de mediciones. Por ejemplo, nos servirá para Presto. O en este caso, como nosotros trabajamos dentro de la suite de CIPE, directamente la exportación a Arquímedes, que sería el programa de presupuestos de CIPE Ingenieros. Luego también al Hulk, que si no lo conocéis es la herramienta unificada Leader Calendar del Ministerio de Fomento, que no sé ahora cómo se llama el ministerio, pero en su día cuando salió se llamaba Ministerio de Fomento, ahora como cada 2 por 3 le cambian el nombre, no sé ahora cómo se llama, pero es una herramienta para el cálculo del HE0 y el HE1, es decir, el cumplimiento del ahorro de energía en sus apartados 0 y 1 del código técnico, del HE0 y HE1, ahorro de energía 0 y ahorro de energía 1. El HE0 es para cálculo del consumo energético del inmueble y HE1 tiene que ver más con el cálculo del aislamiento del inmueble, de las transmitancias térmicas. Y luego también tenemos la exportación a
HE+, que en este caso es el programa también propio de CIPE para esa justificación de los cumplimientos del código técnico en su apartado HE0 y HE1. Luego ya últimos ficheros y salir, obviamente. Entrando ya en lo que es siguiente menú ya propio de CIPE, sí que tendríamos el de obra, que casi todo esto que vamos a ver aquí ya lo hemos ido definiendo anteriormente. Entonces este lateral, este menú de obra nos va a servir para editar las cosas que teníamos ya previamente asignadas. Tenemos tipo de edificio, donde podremos cambiar el tipo de edificio. Unidades de uso, para definir, porque claro, antes de tener las plantillas no sabíamos cuántos tipos de vivienda teníamos ni nada. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de vivienda, una vivienda tipo A y una vivienda tipo B, donde solo tenemos una vivienda igual y tenemos un dormitorio doble y un dormitorio sencillo, un baño y ya está. Y una vivienda tipo B, donde tenemos un dormitorio doble y ningún dormitorio sencillo y un número de viviendas iguales. Y luego aquí abajo tenemos número de oficinas y números de locales comerciales del edificio. En este caso tenemos un local comercial en planta baja que lo vamos a asimilar a una oficina. Entonces vamos a poner que tenemos una oficina. Y con eso ya editamos esos datos. Lo siguiente es los datos generales que os comentaba del cumplimiento, en este caso, según la pestaña van a variar. Y bueno, los datos del emplazamiento en cuanto al tipo de terreno, que esto sí que es común también a todos. Parámetros térmicos en este caso, esto no vamos a entrar. Selección de materiales y equipos, aquí podemos ir viendo los diferentes elementos constructivos que tenemos para trabajar. Esto lo veremos en la siguiente clase. Aquí me aparece uno de base, a mí aquí, porque es un tipo que yo me he creado ya como propio, pero normalmente CIPE tiene sus propias bibliotecas de materiales. Tenemos este botón de aquí, que es una biblioteca de materiales propia de CIPE directamente vinculada con el generador de precio, donde elegimos el tipo de fachada que queremos. Todo esto lo veremos en la siguiente quincena. También podemos importarnos elementos guardados en disco, que en este caso yo tengo este guardado, o también exportar en el caso de que queramos, y luego también introducirlos manualmente. Lo siguiente que tenemos es la orientación. Es importante, ahora mismo esta flecha de aquí abajo nos muestra la orientación por defecto de CIPE y nosotros podemos modificar la orientación. ¿Cómo introducimos la modificación de la orientación? Pues simplemente haciendo caso a lo que nos va diciendo aquí. Orientación, introduzca el primer punto. Orientación, introduzca el segundo punto. Pues digo, ¿el norte está a la derecha? Pues a la derecha. Que resulta que no, que tenemos un elemento definido que nos define el norte, como es este caso, que yo aquí en la planta de cubiertas, esta flecha nos define el norte. Entonces, lo que voy a hacer es, me activo las capturas a plantilla y le digo que mi norte va de aquí a aquí. Y automáticamente ya lo tengo orientado exactamente como me está pidiendo el ejercicio. Vale, un poco, pues, fijaros que podemos decirle que el norte sea cualquier punto donde queramos. Simplemente hay que verificar que efectivamente el norte de proyecto lo tenemos bien, porque eso nos va a influir a lo largo de los cálculos. El norte de proyecto obviamente no varía aunque bajemos o subamos de vista. Es común a todo lo que es el edificio en sí, a las diferentes vistas de los grupos. Lo siguiente que tenemos son los límites de la propiedad. Yo esto personalmente no lo suelo utilizar porque más o menos tengo claro dónde están los límites, pero esto sobre todo se utiliza para que si nos salimos de los límites de la propiedad, el programa nos avise. Podemos marcar los límites de la propiedad y editarlos. Ya he marcado mis límites y luego puedo moverlos
Pues no, la propiedad resulta que llega hasta aquí. Esto, sobre todo, más que en edificios, tiene más sentido cuando tenemos parcelas. Parcelas unifamiliares, donde, aparte de lo que es el edificio en sí, tenemos lo que es el perímetro de una parcela con un jardín, y me interesa, por ejemplo, tener esa parcela clara hasta dónde llega para saber a qué distancia estoy, por ejemplo, del punto de conexión de aguas residuales de la calle, o a cuánto estoy para conectar el contador de agua o el contador de luz, las acometidas. Pues para eso sirve fundamentalmente el tema de los límites de la propiedad. En este caso ya os digo que en edificios normalmente es raro utilizarlo porque el edificio suele ocupar la totalidad de la parcela. Luego tenemos plantas y grupos, que lo vimos al inicio, donde podemos definir si nos hemos equivocado o si queremos añadir. Voy a poner que la planta 2 tiene 3,30 m, que la planta baja tiene 4 metros de altura. Le puedo cambiar el nombre a las plantas, pues por ejemplo, podría decirle que esto lo vamos a llamar entre plantas. Pues me cambia el nombre, y fijaros que cuando le cambio el nombre, aquí abajo me cambia también el nombre. Yo podría cambiarle el nombre a las plantas como quisiese. O, por ejemplo, cubierta en vez de cubierta, yo quiero que se llame azotea. Ya lo tengo. Voy a volver a llamarlo planta primera, planta 1. Y ya estaría. ¿Qué más nos quedaría aquí? La herramienta copiar grupo, que ahora no tiene nada de sentido tenerla, igual que mover el edificio, que ahora lo tenemos apagado, porque no tenemos nada todavía modelado. Por lo tanto, esas dos pestañas carecen un poco de valor ahora mismo. Copiar grupo lo que nos permite es, de una planta completa, pasar todos los elementos de una a otra. Siempre es en la planta en la que yo estoy, que en este caso es planta baja, y le diría, quiero que me copies todo de la planta 2 a la planta baja, y automáticamente yo le daría a aceptar y me lo copiaría todo. Por eso comentaba en la primera clase que no me gusta trabajar con lo de los grupos agrupados, aquí, de decir que la planta esta tenga 4 plantas, por ejemplo, y prefiero trabajar con la herramienta esa de copiar grupos, porque no cuesta nada y se pueden copiar grupos de manera muy rápida entre plantas. Y aparte que podemos elegir qué elementos copiar, si solo los muros, las soleras, forjados, cubiertas o el qué. Nos quedaría ver la parte de emplazamiento, que es lo que habíamos visto, eligiendo el generador de precios y la ubicación. Luego, la superficie construida total y la de la planta tipo. Cambiar los parámetros de accesibilidad, topografía y mercado, la distancia al vertedero autorizado y lo que queramos. Voy a poner unos valores random, pero para tenerlo. Fijaos que Cipe trabaja con puntos y no con comas. Os lo digo porque muchas veces si ponéis comas os dirá, la cadena introducida no es un número. Pues simplemente hay que tener esa precaución de trabajar con puntos y no con comas. Porque muchas veces tiendo a trabajar con comas y siempre, cada 2×3, cuando no caigo, me sale siempre ese aviso de la cadena introducida no es un número. Y luego, por último, tendríamos este de datos del proyecto, donde si no hemos rellenado antes los datos, podemos rellenarlos aquí. Y vista 3D, que ahora mismo la tendremos vacía, porque obviamente no tenemos aún nada modelado. Fijaros que aquí en vista 3D podemos tener la opción de dibujar las plantillas, pero no me aparece nada. Aunque ponga dibujar las plantillas, no se reflejan. Y no entiendo muy bien eso como lo ha hecho Cipe, porque te dice dibujar las plantillas, pero la realidad es que no te las refleja. Pues la herramienta de vista 3D, cuando volvamos, que tengamos ya más cosas modeladas,
pues podremos ya comenzar con ello. A ver el tema de la vista 3D. Y luego ya la semana que viene entraremos en el tema de los elementos constructivos, donde aquí ya empezaremos, como os digo, con muros y particiones, forjados, huecos, ruptores térmicos de forjado si tenemos, y luego los edificios próximos y otros obstáculos. Después de eso, introducimos los recintos, es decir, CIPE, ¿cómo trabaja? Trabaja de la siguiente manera. Tenemos unas plantillas tipo, le modelamos los diferentes elementos constructivos del edificio con sus características térmicas, con todas las características, pues eso de la fachada está formada por un ladrillo caravista, un aislante, un ladrillo interior y un enlucido, y luego le decimos también el tipo de recinto en el que estamos, es decir, si donde está rodeado de paredes mi recinto, ¿qué es? Si es el salón comedor, si es el zaguán, si es un patio de instalaciones, si es un baño. ¿Por qué? Porque en función de eso va a calcular unas determinadas características térmicas de confort dentro de cada uno de los espacios. Va a considerar espacios que tienen que estar climatizados frente a otros que no tienen que estar climatizados. Entonces, esa ubicación de los recintos es para lo que sirve, para ir diciéndole a CIPE qué es cada uno de los espacios, para que él pueda calcular las cosas de la manera más exacta posible. Y luego ya Entonces, unidades de Miguel uso. Ángel, Dime. sí, no, perdona, entonces es como que vamos a empezar a hacer un diseño, ¿no? Y esta quincena vamos a hacer una parte y luego continuaremos añadiendo, Exacto. digamos, vale, Sí, ahora en esta quincena, como es un poco para que trapichéis con el programa, la idea es muy básica, es que podáis introducir las plantillas, que le cambiéis el color a las plantillas, que ahora explicaré cómo, que coloquéis el norte de proyecto y con eso esta quincena ya estaría. Y luego en la siguiente quincena es donde vamos a entrar con los elementos constructivos, allá a definir cada uno de los elementos constructivos del edificio. vale, vale, vale. Desde aquí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el tema de cambiar los colores de las plantillas. Tendríamos que entrar aquí en editar plantillas y en este botón, en el de importar plantillas a la obra. Donde estábamos antes, en gestión de capas. Y, por ejemplo, voy a decir que la capa de la escalera, que creo que es esta, de línea 3, por el color, quiero que mi escalera ahora se vea pues, de color granate. Excepto, y lo he cambiado solo en la planta baja. Eso es importante tenerlo claro. ¿Veis? La escalera en planta baja se ha cambiado, que solo el cambio de color se aplica a la plantilla en la que estamos. Si ahora subo de planta, aquí no le he cambiado el color a la plantilla. Por lo tanto, eso no me aparece. Si subo a la planta segunda, pasa exactamente lo mismo. No tengo activado, es decir, no tengo cambiado el color de la plantilla. Por lo tanto, tengo que ir plantilla a plantilla, entrando aquí, y en gestión de capas ir cambiando cada una de ellas. Otra opción sería, que es un poco más rudimentaria, entre comillas, es de directamente, si automáticamente a mí me va a actualizar las plantillas aquí y tengo AutoCAD, pues yo me voy a AutoCAD, por ejemplo, vamos a hacerlo con la planta 2. Ya tengo aquí mi plantilla y digo, pues vale, pues toda esta escalera es línea 3, me voy a ir a propiedades de capa y le voy a decir que línea 3 ahora quiero que sea del color 16. Guardaría y cerraría AutoCAD. Pues ahora cuando yo me voy a las vistas,
Le daría actualizar fichero. Ya he cambiado qué planta, pero y he cambiado la planta 2. Ya he cogido la quincena. Sí. Aceptaría y en teoría, veis, la planta 2 ya tengo cambiado también el color, pero en este caso porque viene así de la plantilla, no porque lo haya cambiado dentro de Zip. Entonces podemos hacer esos cambios de cualquiera de las dos maneras. Otra cosa que es muy importante con el tema de la plantilla es que si yo abro el AutoCAD y lo veis, no sé si os habéis dado cuenta de ese detalle, pero siempre tengo, y mi plantilla está en el punto 00. Tengo un punto de referencia que tiene que ser igual en todas las plantas. Y ahora me abro la planta 1. Siempre está el mismo punto común en el punto 00 de AutoCAD. ¿Por qué? Porque a nosotros, y eso es importante que cuando os manden las plantillas, que mucha gente que suele hacer, pues tenemos normalmente que si nos lo mandan en AutoCAD, nos vamos a encontrar muchas veces con esto, que tenemos 2 o 3 plantas, una al lado de la otra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es referenciar siempre cada una de las plantas en archivos independientes a un único punto, siempre al punto que cojamos de base. ¿Tiene que ser el 00? Sí, y por eso insisto mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo ahora en vez de estar aquí, voy a desplazarlo 100 metros. 150 metros creo que me lo cogerá. Y voy a guardar. Voy a volver a recargar mi planta baja. Disculpad. Vale, fijaos que me aparece aquí ahora las dos plantas. Y yo me bajo a la planta baja y me ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora la tengo perdida a una distancia muy grande del 00, que toma Zip de referencia. Si yo me voy con el zoom aquí, que pone ventana completa, lo podría localizar entre comillas. Y fijaros que es entre comillas. Porque no me lo está encontrando. ¿Por qué? Porque como tengo una planta, en cada planta tengo referenciado en un punto, pues claro, me está cogiendo el punto medio y no los encuentra entre sí. Entonces no puedo encontrar dónde está mi plantilla. Por eso es importante el que siempre estén referenciados al punto 00. ¿Cómo hacer para referenciarlo al punto 00 cuando lo tengo, por ejemplo, en un sitio muy lejano y yo no sé dónde está el 00? Voy a alejarme lo máximo posible. Si yo estoy aquí, el punto 00 lo tengo muy lejano, no lo encuentro. Pues, ¿qué hago yo para irme al 00 y encontrarlo? Pues yo hago lo siguiente. Yo me dibujo una línea, digo el intro y le dice, primer punto, el 0, 0. Y segundo punto, pues por aquí. Pues fijaros que la línea ahora tiene una longitud de 1, 2, de 47, y no, perdón, de 97 kilómetros. Pues obviamente estoy muy lejano al 00. Entonces, si ahora lo que hago es ir acercándome con base en esta línea.
Claro, es que a la distancia, para encontrar ese punto 0, 0. Me voy acercando hasta tenerlo cerca. Que lo pierdo y ya no sé dónde está, pues borro esa línea de nuevo, hago el zoom extensión, lo encuentro y voy moviéndome a ver si encuentro el 0. Y lo miro. Hago línea, 0, 0, 0, hasta aquí donde estoy. Dejo y me voy acercando lo máximo posible. Es que lo alejado que estoy. Entonces, con esta línea me sirve para acercarme mucho y ahora sí que ya estoy lo suficientemente cerca para ya casi encontrar ese punto 0, 0. Cuando estoy muy cerca, bueno, que no estoy tan cerca aún, que ya estoy cerca. Ahora sí que ya estoy casi. Ya me voy acercando. Y ahora sí que le diría, desde el punto 0, 0, lo encuentro para ya acercarme y decirle que me lo desplace desde este punto al punto 0, 0, 0 y ya tenerlo ubicado correctamente. Otra cosa que es importante cuando recibáis alguna plantilla en AutoCAD es regenerar el archivo por un lado y luego limpiarlo. Es decir, escribir el comando limpia y decirle que nos borre todo lo que sobra. Con eso limpiamos todo y así se reduce el tamaño de archivo y cosas que tengamos igual en capas que no tienen nada que ver, nos sirven para tener el archivo limpio y que no pese demasiado en zip, porque cuantas más información tengamos de capas y todo, pues por ejemplo sombreados dentro de Zipe, peor vamos a trabajar. Por lo tanto, ya con eso yo cerraría y ya tendría de nuevo, tendría que volver a cargar la información del archivo y en este caso ya estaría en el sitio. Ya lo vuelvo a tener ubicado donde toca y coincide exactamente con cada una de las diferentes plantas. Funciona el zoom igual que en AutoCAD, es decir, con la rueda del ratón nos acercamos o nos alejamos. Luego tenemos este que es ventana completa. Si por ejemplo yo estoy por aquí, me he alejado, no sé dónde estoy, le doy aquí a ventana completa y automáticamente me centra. Por dos, es que se me aleja un poco para tener más perspectiva. Redibujar, si queremos, pues por ejemplo, se nos ven líneas un poco cortadas o algo por el tema de la visualización, pues sería este botón. Luego el zoom, ventana. Si yo quiero hacer un zoom en alguna zona, pues me acerco y con este zoom ventana, con la lupa, me acerco. Esto sería para ir a la ventana anterior y para volver atrás con el zoom, que tampoco es que tenga mucho sentido. Yo normalmente suelo trabajar con ventana completa y con zooms puntuales de zonas. Con estos dos botones trabajo de sobra. Y luego si queremos encuadrar, que aquí Zipe lo llama mover imagen, pues lo mismo. Con la manita podemos y con escape salimos. También sin necesidad de entrar aquí, como os decía, con la rueda del ratón entrar y salir. Y luego para hacer el encuadre pinchamos también en el ratón, mantenemos pulsado la rueda y con eso también podemos hacer el encuadre. Por lo tanto, no hace falta irnos cada vez aquí. Y con esto un poco estaría visto todo lo que quería contaros hoy de la interfaz. Y ya el próximo día es cuando comenzaremos a ver ya la introducción de los diferentes elementos. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Pues nada, pues en Eh, principio, dime. no, o sea, pero claro, tenemos de enviar, digamos, hasta lo que nos pides hasta ahora, eso te lo hemos de enviar a tu correo No, o... no, lo tienes que subir aquí.
Es que no he visto, a ver, vale. Sí, espera. Aquí en la plataforma tienes aquí creación obra nueva, A ver, esta actividad. Pues aquí podrás subirlo. ajá, vale. Ah, espérate, que lo que no he cambiado son las fechas, por eso no puedes entregarlo, espérate, claro. Vale, esto aquí me he columpiado yo y tengo que activar la edición. Editar condiciones. Vamos. Vale. Ahora lo que no estás compartiendo pantalla de la plataforma. No, no, no. Vale, vale. No, estoy con el editar ajustes. Las fechas que por lo que sea estaban cambiadas. Ahora en teoría ya se os debería haber actualizado y debéis tener ya la posibilidad de entregar. A ver, lo que no veo ningún lugar, digamos, para entregar. A ver. Aparta. Apertura lunes. Cierre el lunes 22. Acá a mí me sale la opción calificar, pero tú deberías poder entregar. A mí ya me sale lo de agregar entrega, ¿eh? Sí, Por eso. a ver, sí, voy a Sí. volver a entrar, a ver. Sí, dale a actualizar porque igual Sí, si no has actualizado aún no se te habría ajustado. vale, vale, sí, ahora sí. Vamos. Vale. Pues exacto, eso sería. Vale, pues nada, más dudas. Mm, No. no. Pues Por mi nada, parte, no. pues lo dejamos hoy aquí y nada, nos vemos en principio la semana que viene. Cualquier duda que tengáis, pues lo vamos viendo por los foros o por email. ¿De acuerdo? Pues nada, mucho ánimo con la semana y cualquier cosa estamos en contacto. Venga, Muy bien. chao. Venga, Hasta Vale, gracias. perfecto. Hasta luego. Hasta luego.